Quiero demostrar, mediante la acción, que los principios y valores ético-morales como la justicia, la verdad, la equidad, la transparencia, la honestidad, la solidaridad y el servicio tienen resultados tangibles de bienestar para la población. Francisco Bianchi. Hablar de Francisco Bianchi Castillo es hablar de un hombre que fundamentó su vida en el honor y los principios que le legaron sus abuelos. Heredero de un legado de honor, honestidad e integridad, se apasionó desde muy joven por continuar la tradición familiar de aportar principios y valores a la nación que lo vio nacer. Francisco Bianchi siempre estuvo dispuesto a pagar el precio de escoger lo bueno, lo correcto y lo honesto para sentar precedentes en todos los ámbitos de la sociedad guatemalteca. Llegó a ser el gerente general más joven de la mayor cadena de canales de televisión del país en esa época. El presidente y la junta directiva del consorcio empresarial vieron en él a un hombre íntegro, confiándole así plenamente todos los poderes y responsabilidades de los canales. Desde esa época, Francisco ya estaba convencido que el caos en que se encuentran nuestras naciones es debido a que los ciudadanos se han apartado del temor a Dios y que la única forma de llegar a la prosperidad integral de las familias es aplicando los principios y valores heredados del judeocristianismo. En 1982, Dios lo llama a servir en el gobierno como secretario de Relaciones Públicas y Asuntos Específicos de la Presidencia. Estando en esa posición, analiza que la pobreza e ignorancia en la que Guatemala se encuentra sumida no es solamente el producto de malos gobiernos, sino de una sociedad cuyos principios y valores se han deteriorado a tal grado que la falta de transparencia, de honestidad, de integridad, de justicia y de responsabilidad son la norma. De vuelta en Ministerios Verbo, se convierte en el director internacional y apoderado general del ministerio. Paralelamente, inicia la formación del movimiento de principios y valores. En esa época, la Alianza Evangélica de Guatemala lo elige como vicepresidente y funda la Universidad Panamericana, siendo su primer presidente del Consejo Fiduciario. El reconocimiento dice así: Universidad Panamericana, en el 10º aniversario de su fundación, otorga el presente reconocimiento a Francisco Bianchi Castillo por su invaluable aporte en la creación y participación como primer presidente del Consejo de Fiduciarios de esta Casa de Estudios Superiores. Hace 29 años, un grupo de padres de familia cristianos vimos la necesidad de educar a nuestros hijos bajo una metodología de enseñanza fundamentada en principios bíblicos, con el objeto de cimentar en ellos los principios ético-morales del judeocristianismo en una forma más integrada. En 1999, vuelve a tener una participación política como candidato presidencial del Movimiento de Principios y Valores, con el fin de demostrar una forma diferente de hacer política, sin ofrecimientos falsos, hablando la verdad y motivando a los cristianos que tienen un papel muy importante que jugar en la política y en la defensa de la familia, desde el ámbito público. Él creyó firmemente que por medio de los principios y valores que promulga la Biblia, se puede restaurar la confianza del pueblo y proveer una visión de futuro que permita construir la Guatemala del mañana. Teniendo esta línea de pensamiento, se gradúa como doctor en teología en ministerio pastoral. A través del Centro Cristiano de Estudios Políticos, fundado por él, imparte seminarios, escribe y traduce libros para demostrar que la Biblia es un manual de vida práctico que Dios inspiró para enseñarnos, reprendernos, corregirnos e instruirnos en todos los aspectos de la vida individual y colectiva.
Si queremos sacar adelante al país, lo tenemos que hacer a través de las 3 instituciones básicas que Dios estableció para que el hombre viva en sociedad, como son la familia, que es la célula más importante de la sociedad, por lo cual hay que fortalecerla, hay que luchar por el fortalecimiento de la unidad familiar, por la iglesia, que es otro factor muy importante, y por el gobierno. Entonces, dentro de estas 3 instituciones y dentro de la familia, lógicamente, se extiende a lo que son los empresarios, los negocios, etcétera. Entre todos juntos se puede hacer algo para cambiar Guatemala. Por Mi Nación. Es un portal virtual que recopila material de transformación para el cristiano, empezando desde el núcleo familiar hasta llegar al ámbito político. Para mí, la trayectoria empresarial de Francisco Bianchi Castillo, Paco, como lo conocíamos sus amigos, inició en el año 1965, siendo Paco un joven de 21 años y recién graduado en Administración de Empresas de San Mateo Junior College en California. En esa oportunidad, Paco se presentó a mi oficina, una agencia de publicidad multinacional, McCann Erickson, solicitando la plaza de ejecutivo de cuentas. Sus estudios lo calificaban ampliamente para llenar el puesto, pero además de eso no dejó de impresionarme ciertas características que lo acompañaron por el resto de su vida. Primero, su irradiante personalidad, su entusiasmo contagioso y sobre todo unas ansias de trabajar. El actuar de Paco en el mundo de los negocios y empresas fue impecablemente cristalino. Y en lo personal sé que a través de los años influyó muy favorablemente en las vidas de aquellos con quien tuvo alguna relación personal o empresarial. Hablar de Francisco, Paco, como lo conocemos, en la relación de amistad que nos unía y la intimidad con que como amigos fuimos, es quizás resumirlo en una palabra, es en integridad. Ese concepto que encierra las capacidades de un ser humano, mostradas a través de Paco, de poder ser un caballero, de poder ser un hombre íntegro en el sentido de la práctica de los principios y los valores, aún antes de ser cristiano, aún antes de encontrar al Señor y su conversión. Vi ahí al hombre íntegro, vi ahí al padre de familia, vi ahí al ciudadano preocupado por sus futuras generaciones. Y desde una perspectiva cristiana, que voy a decir en mi lenguaje, no religiosa, sino fundamentada en hechos de vida, en fundamentos que nos enseñaron en su momento nuestros abuelos y nuestros padres, y que seguramente Francisco pudo valorar y apreciar y tratarlos de poner en marcha para que pudiésemos funcionar como país en esa dirección también. La misión de Francisco Bianchi siempre abrió brecha y dio fruto abundante en las esferas en las que participó. Dejó una huella imborrable en su familia, la sociedad y la iglesia.